¿Qué tal, amigos? Hoy arrancamos con un nuevo capítulo en Voces con Fondo, con una amiga, con una súper profesional, y para mí es un lujazo tenerla hoy en este plató porque no hay personas como ella. Desde el punto humano y desde el punto de profesional vamos a hablar o vamos a escuchar a una de las personas que más sabe de innovación en España, con lo cual yo me voy a callar, no voy a hablar mucho. Voy a permitir que ella se presente y vamos a hablar de innovación, pero no solo innovación de empresas, sino innovación incluso en los seres humanos. En tu guión, ¿no? Tienes ahí una matriz que luego nos la explicas, ¿no? Pero bueno, preséntate y no desde el punto humilde, ¿eh? Porque eres muy top. Bueno, pues gracias por invitarme hoy. Me hace mucha ilusión estar aquí y he escuchado algunas entrevistas de amigas mías que han estado aquí y me han encantado. Y hablamos un poco de innovación y vamos sobre la marcha. Entonces, yo creo que si me tuviera que presentar diría que soy una apasionada por la innovación, pero sobre todo por crear valor. Entonces, eso de crear valor día a día lo tengo muy presente. Profesionalmente trabajo en Idilia, que supongo que se conoce más por sus grandes marcas Colacao, nocilla, Nocilla y ¿no? Colacao. Estuve trabajando unos 20 años en Danone. Y allí, por ejemplo, estuve en muchos departamentos. Yo soy ingeniera química de formación, pero luego hice un MBA, entonces empecé en Danone en I+D, luego pasé a marketing. Allí uno de mis proyectos muy conocidos es el Danacol, pero luego continué con muchos departamentos. Y yo creo que también estar en muchos diferentes departamentos, tener diferentes experiencias, esto ser ingeniera, pero luego también MBA, es lo que me ha permitido, pues esto, tener una visión muy holística del negocio, y me es un poco más fácil quizás poder innovar pensando en negocio y que salgan los resultados. Ujú. Dice Ferran Adrià que innovar es no copiar, ¿eh? Pero por otro lado, tú eres un perfil atípico porque eres ingeniera química, con lo cual te diría que eres más bien matemática cartesiana, ¿no? De libros, Ujú. pero luego en la innovación es creatividad, Totalmente. es ese punto de locura, ¿no? Mira, pues yo creo, además lo he reflexionado mucho, y no puedes innovar sin tener las dos. Innovar, o sea, digamos, sólidamente. Creo que tienes que tener una mente estratégica y un poco racional, porque no puedes innovar, sobre todo en el mundo empresarial, a lo loco. Tienes que tener las cosas muy claras, preguntarte mucho el para qué. Entonces, una mente un poco racional es importante, pero si le quitas la parte de creatividad, y te voy a poner otra palabra que no se usa, la imaginación, no es posible sorprender. Entonces yo creo que tienes que tener estos, ¿no?, dos hemisferios súper conectados. Y cuidado, porque a veces el racional se come al otro. Y tampoco puede ser tampoco que sea solo creatividad loca que no vaya a ningún lado. Entonces es un súper equilibrio muy bonito de los dos hemisferios para poder crear innovaciones que tengan sentido de manera sostenida. Tú que eres además quien la ve es entusiasta, ¿eh? Tiene ahí esa sonrisa, es entusiasta. Eh, Tú estás conectada a las redes, ¿cómo? Tú investigas por tu cuenta, TikTok, Instagram, lo digo porque yo lo hago, ¿eh? Yo, para mi mundo de las, ¿no? De qué le pasa a las tendencias de alimentación, pastelería, me Sí, meto. sí. Pero tú también estás enganchada o Enganchada no. ya no. No, no, enganchada no estoy. Sí que me pongo mis timings de ver redes y voy siguiendo. Yo salgo mucho a la calle. Salgo mucho a la calle, a cualquier calle, quiero decir, no solo de Barcelona, Madrid, y se puede, pues Londres, o ahora estaba en Filipinas, pues me voy a Filipinas y miro mucho lo que hay en la calle. Y sí, sí que miro también las redes, pero no diría que estoy enganchada. Lo que sí que estoy más enganchada, digamos, es al ChatGPT. Bueno, Ese es muy amigo mío y le consulto muchas cosas, como ya sabes, que te pasé en la propuesta, ¿no?, de guión que podía ser. Y sí que me ayuda mucho porque muy rápidamente me ayuda a centrar y luego ya investigo yo. vale. Es verdad que una de las cosas que se necesitan para innovar es saber dónde mirar. Entonces yo tengo muy claro
para la innovación, por ejemplo, en Idilia, ¿dónde tengo que mirar? ¿Sabes? Esa es una... Hoy tengo incógnitas, a ver si las puedes desvelar. Está prohibido o no, ¿no? Pero digo, hombre, una empresa que ya ha creado el Colacao, ¿no? Que eso es como ¿no? Algo de cuando éramos pequeñitos, Sí, está bien sí. creado, ¿no? La nocilla. Que por cierto yo nací con nocilla porque mi abuelo era distribuidor de nocilla en Aragón. O Eso sea, me lo imagínate, contaste y yo me parece entraba y me comía toda la espectacular. nocilla. Eh, entonces, ¿en qué innova una empresa que ya tiene dos productos líderes tan consolidados? En el vaso de cristal, en el Claro. vaso de plástico, en cómo comer, Lo- ¿qué innova? Mira, lo primero, una empresa que tiene, bueno, todas, pero empresas también Danone, que tienen estas marcas, lo primero es muchísimo respeto, porque las marcas casi no son de la empresa, son de la gente. De la gente. Entonces, tienes que tener de verdad mucho respeto por el legado que tienes en tus manos, ¿vale? Lo segundo es que antes de innovar en esta empresa, en cualquiera, tienes que entender el para qué quieres innovar. Y cada empresa tiene su respuesta, porque va a depender de la empresa y del momento que tiene la empresa. Entonces, antes de empezar a pensar en ideas es, bueno, ¿yo para qué quiero innovar? Incluso qué objetivo tienes, porque puedes tener objetivos de imagen o de ingresos, o sea, tienes que tener esto súper claro. Y luego, una vez tú tienes muy claro el para qué quieres innovar, entonces sí que piensas, ¿y dónde puedo innovar? Según el objetivo que te has marcado. Entonces, de innovaciones hay diferentes, ¿vale? Hay innovaciones incrementales, que son las que normalmente te generan menos ingresos, pero pueden ser interesantes, pero tienes que saber que te van a generar menos ingresos. Son innovación, Incrementales son las que pasan más de, ¿sabes? Son modas que tú te son adhieres, tendencias, tendencias, ¿vale? pero puede estar muy bien porque te conectan con esa tendencia y te hacen, ¿no?, socialmente muy relevante. Entonces, esto es interesante, pero tienes que saber que igual son, ¿no?, innovaciones que te van a durar un poco, un tiempo, pero que se van a ir porque va a venir otra. Luego hay otras innovaciones que yo le llamo adyacente, que es que tus productos, ¿no?, van a ir a otros targets o a otros momentos de consumo, ¿sabes? O sea, tú te estás ampliando. Ujú. Normalmente la incremental suele ir a La los... gama la... claro, te estás alargando tu base de consumidores. ¿Creas una marca nueva para eso o No, no? con estas aún no es necesario y muchas veces tienes que ver, pero normalmente esto depende de tu misma core, que se dice, pero tú lo estás expandiendo o a canales o a más consumidores. Y luego, si esto no es suficiente, lo puedes hacer adicionalmente, puedes hacer transformacional, que lo puedes hacer también con tu marca, pero eso sí que ya es, pues por ejemplo, para hacerte un ejemplo, si nocilla es crema, ¿verdad? Crema de... Pues, te vas a en vez de hacer un tablet, te vas a unas galletas. Entonces, esto es para la empresa es una innovación transformacional porque ya te estás saliendo de lo que es tu core business. Bueno, eso es como la innovación disruptiva de la maleta, ¿no? Que la maleta ibas con, ¿no? Con el de esto y Exacto, luego uno le exacto. puso ruedas, ¿no? De alguna Exacto. manera es Sí, lo sí, sí, mismo, ¿no? exacto. ¿Vale? Sí que te estás moviendo aún en un entorno, no estás dejando de hacer maletas, no estás haciendo ordenadores, pero sí que te estás transformando la forma que lo estás poniendo y estás ampliando tu mercado. Y yo conozco bastante empresas, incluso la mía, ¿eh? Que a mí me encanta la parte de innovación, pero a veces innovo sin saber por qué. Lo sé, ¿Eh? eso pasa. Eso pasa, ¿no? Eso pasa Pues bastante. bueno, digo, se lo voy a preguntar a Ágata, Sí, ¿no? Porque yo tengo esta sensación de que hay que para mí la innovación es un mecanismo de defensa estratégico, ¿no? Es decir, yo corro hacia el futuro sin pensar si me van a copiar o no, eso no me importa porque el mundo está avanzando muy rápidamente, entonces para mí es ver qué le pasa al consumidor mundial, tendencias, ¿verdad? Y yo voy innovando, ya veré si lo saco o no. sí. ¿Esto lo hacen las empresas? ¿Sabes qué pasa? Y yo creo que hay una diferencia muy grande cuando tú dominas el punto de venta. Quiero decir que el punto de venta, si tienes una tienda, pues tú no eres el ownable de poner ahí un espacio dedicado a una innovación, o cuando estás en el punto de venta, por ejemplo, de retail, que no es tu punto de venta, tienes que convencer a una persona, hay un espacio que es muy finito, que si no te dan los resultados te sacan. Entonces, en las innovaciones, en estos, digamos que hay más cadena, y sobre todo en gran consumo, ¿no?, que es donde me dedico, tienes que ir bastante a ganar. O al menos saber lo que estás haciendo muy claro. ¿Por qué? Porque si no, el espacio es muy finito. Si tú vas con una innovación y no funciona y tú has dicho que va a funcionar
y vas con la siguiente y tampoco te funciona, a la tercera van a decir, pues no te lo voy a poner en los lineales. Y si no te lo ponen en los lineales, seguro que no te va a funcionar. Entonces, en las innovaciones, por ejemplo, de gran consumo, que es un sector muy competitivo, hay que ir muy claro con la propuesta que vas a poner. Que si es un in and out, porque es de estas innovaciones que es finitas, perfecto, pero ya lo vas y lo dices. Y si es una gran innovación que crees que se va a sostener en el tiempo, también, ¿sabes? Entonces la credibilidad es importante para luego, ¿no?, ir ganando espacios en el lineal. Por eso te digo, es diferente, depende, siempre te he dicho al principio, depende del sector, del momento, de la empresa, tienes que analizar qué necesitas tú en cada momento. Y no hay una fórmula para todo el mundo. Uno se va adaptando. Y tú cuando arrancas un proyecto, bueno, ¿tienes muchos proyectos encima de la mesa? Tenemos, pero no son muchísimos. Tenemos, pero finitos, porque una de las cosas que hacemos es priorizar los proyectos que tiramos adelante. Y puede ser que un proyecto, y eso siempre funciona por matrices. La gente que me conoce dice... Tienes una matriz que luego me la explica. Tengo, de verdad, yo eso de las matrices, yo también, es que tenemos una matriz de priorización. Entonces, según cómo entre en la matriz, decimos, es un proyecto que vale la pena invertir tiempo y recursos, es un proyecto que es facilón mientras no hayan demasiados que nos distraigan bien, y hay otros que se caen porque no valen la pena. Y tú tienes ya un olfato muy desarrollado. Proyecto que arrancas, porque lo lanzas tú, ¿no? Ya sabes que va a ser un éxito. Tengo, o sea, el convencimiento de que lo va a ser. Si no, me costaría, a no ser que sean de aquellos que hay algunos que son muy facilones que te puedes jugar, ¿sabes? Por ejemplo, hay proyectos cuando entras en una nueva categoría, hay algunos que vas a entrar a ganar sí o sí o sí. Me puedo equivocar, ¿vale? Pero intentamos que este instinto mío de, oye, por aquí tiene que ir, luego lo verificamos con muchísimos test de consumidor. O sea, una cosa es tener intuición, que yo creo que la tengo, otra cosa es que no solo vale la intuición, si tienes que ir cotejando con estudios de consumidor y me gustan muchísimo, tanto cualitativo como cuantitativo. Entonces, vamos muy seguros cuando desarrollamos propuestas. En esos test de consumidor, ¿preguntáis o dais o dejáis el producto en un lineal para ver si la gente lo compra? Hay de todo, porque de tipos de test hay muchísimos y utilizamos cada uno en según qué etapa. Por ejemplo, al principio conviene escuchar. Al principio, cuando tú tienes hipótesis, sabes más o menos lo que quieres, pero no tienes ni idea de cómo se va a concretar muchas veces, ¿sabes? O sea, ves un poco lo que quieres, pero la forma concreta de que va a ser. Entonces, puedes ir con diferentes opciones de bajada y se lo preguntas a los consumidores y escuchas muchísimo, ¿vale? Luego, por ejemplo, lo que acabas de decir, esto también lo hemos hecho, de decir, venga, pues un lineal, pones tu propuesta, pero pones la competencia, le dices que tiene 3 euros para gastarse, a ver dónde va. Y lo ves en... Hay muchísimas formas de testar. Yo hace nada, el año pasado ganamos un proyecto con el Ministerio de Industria de neurociencia, ¿no? De neuromarketing con Choc y con la Alimara, con el Hotel Alimara, sí. con el CET. Y pusimos unas cámaras en las tiendas para medir las emociones de la gente, ¿no? Y te lo preguntaba por esto, porque medimos estrés, medimos alegría, medimos tristeza, medimos cosas que al final te hacen cambiar la tienda, te hacen cambiar el producto, te hacen cambiar. Por eso te lo comentaba, ¿no? El uso de del neuromarketing. O sea, para innovar tienes que ser muy observador. Porque a veces hay cosas muy sutiles que si no se te pasan, y a veces la diferenciación o lo que engancha o por dónde tirar es algo sutil. Porque la innovación, ¿qué es la innovación? Pues es que estás aportando algo que aporta valor, más o menos grande, depende, pero que a veces hay cosas muy sutiles que si las enganchas bien te pueden generar mucho valor. Entonces creo muchísimo, ¿no?, en observar, en ver reacciones, en conocer emociones. Luego tú ya ves cómo lo introduces en el producto, que para qué lo usas, pero hay que ser muy, muy observador y tienes que tener claro si lo que estás viendo es relevante o no relevante, si es para muchos, es para pocos, pero hay que observar. Y para observar a veces no tienes que tener mucho ruido en la cabeza, porque a veces creo que vamos tan de bólido que las cosas sutiles se pasan y vas a lo evidente.
lo que hace todo el mundo. Y lo que hace todo el mundo, bueno, está bien, pero lo hace todo el mundo, ¿sabes? Entonces, bueno, hay que... No tiene gracia, fácilmente lo puede hacer todo. Es aquello que te decía, bueno, te sumas a una tendencia que está muy bien, pero bueno, una cosa es subirte a una tendencia, pero igual para hacer una línea nueva de productos, puedes subirte a la tendencia o no, ¿sabes? Y una curiosidad, ¿no? Vosotros, esos dos productos claves, ya sé que estamos hablando mucho de Idilia. Idilia, ¿no? Pero ¿son intocables? O sea, ¿se pueden alterar? ¿Se puede alterar la nocilla? Se puede, porque es un rey. Es una Igual buena que el pregunta. colocao, ¿no? El Sí, colacao, sí. son reyes. Son reyes. Y están, o sea, casi son patrimonios, ¿no?, de España, estos productos. Entonces, fórmula de colacao es muy difícil que se toque. Se tocan a veces, pero es muy, la fórmula original se mantiene. Entonces, cualquier cosa que se tenga que cambiar, porque ha cambiado igual un proveedor, sí, se cambian, pero los cambios son muy pocos, porque se quiere mantener esta fórmula original. Y siempre que se hiciera algo se tendría que validar con el consumidor, porque al final son ellos los receptores. Nocilla, por ejemplo, hubo un cambio que fue la nocilla sin palma. Entonces, esto fue un cambio. Revolucionasteis el mercado, ¿eh? También se testó. Entonces, cuando se testa, está avalado tanto conceptualmente como por producto, que es superior siempre, igual o superior, entonces haces el cambio. Pero cada cambio, por eso te decía lo del respeto. O sea, o sea, y yo lo pienso porque al final esto es el legado de muchísimas personas. Imagínate. Mucho respeto. Nacimos con el colacao y Claro. nuestros hijos, ¿no?, siguen Claro. tomando colacao, o sea, es un producto Sí. estrella. Y vale que la nocilla está en el frasco, pero la podéis mezclar con productos de tendencia. Por ejemplo, tú sabes, ¿no?, yo tengo una empresa que ahora es 100% gluten free. Ujú. Estáis dando, o sea, las tendencias, yo te lo digo, en Europa está creciendo a doble dígito el gluten, pero ¿el consumidor vuestro os pide también sin gluten? Hay productos, o sea, nosotros siempre vamos escuchando y nos van pidiendo los productos que nosotros tenemos que sacar. Entonces siempre lo evaluamos lo que se necesita, seguir la tendencia o no. Siempre lo vamos. Nocilla no tiene gluten, ¿vale? Entonces nocilla sí que no tiene gluten. Y siempre para lo demás vamos escuchando si necesitamos hacer algún cambio. Nosotros, por ejemplo, a nivel de, ya no de salud, sino de tendencias, hemos lanzado nocilla cookies and cream. Es otra tendencia, ¿eh? Pero sí que, o nocilla noir. Entonces, son productos que están siguiendo algunas tendencias de sabores, en este caso, que nos pide el consumidor, o que son ideas que las proponemos y les gustan. No, tienes toda la razón. Yo llevo 13 años intentando traer productos, no voy a decir más cualitativos, ¿no?, pero decir, voy a hacer un donut del chocolate del 70% que viene de Ghana. La gente solo quiere Oreo, quiere Kinder y Sí. es increíble el poder de las marcas, ¿no? Sí. Y de los grandes conceptos. O sea, yo creo que es una cosa que hemos visto, por eso que tienes que captar las tendencias que están de moda, ver cuáles te casan bien con tu marca y a partir de aquí pues vas renovando, vas incorporando algunas, también hay que quitar algunos productos a veces, pero está bien siempre estar en tendencia. Y en la innovación, para que un producto lo validemos como innovación, ¿tiene que dar dinero? Depende del objetivo. Entonces, Depende del objetivo. Claro. No ha de ser... Depende del objetivo que se marque cada empresa. Entonces, por eso te he dicho, es que yo creo que como todo en la vida, Puede ser primero, cualitativo, cuantitativo. cada empresa tendrá que saber para qué, y también dependerá el momento. Por ejemplo, pues una empresa que solo quiere, que tiene un producto que ya le está funcionando, pero quiere continuar en conexión con algún target, igual hace alguna innovación que no necesariamente le tiene que generar ingresos. Yo creo que depende mucho y es algo que lo que sí que es muy importante es dejarlo claro. Porque si no puede el para qué. Porque si no puede haber unos que piensen que es para una cosa, otros para otra. Ya la hemos liado. Y ya la hemos liado. De las cosas, ya te digo, yo cuando empecé en Idilia, lo primero que hice era pensar
¿para qué queremos innovar? Y esto lo validé. Oye, la innovación tiene que generar ingresos, vale. A día de hoy el impacto de la innovación se ha multiplicado en 7 años por 8 en el impacto en ingresos. Quiero decir, pero porque lo tenía claro desde el día 1. Entonces vas a buscar tu objetivo. También conozco gente, o personas que cuando les preguntas para qué innovar no lo tienen claro y te dicen, bueno, pues genero eficiencias. Digo, bueno, y todo el mundo lo tiene claro que estás innovando para generar eficiencias, porque si no, no es que sea malo, es que todo el mundo lo tiene que tener claro y alineado. Todo el grupo. Muy bien. Bueno, no nos queda mucho tiempo, ya ves que el tiempo en Voces con Fondo pasa volando. Vamos a hablar un poco de innovación en las personas, ¿no? Que tienes unas matrices por ahí, pero tengo una particularmente, ¿no? Que habla. Yo para mí te diría que es talento y felicidad, ¿no? Una matriz, un poco de. Tú le hablas de alegría o algo. Pero cuéntame, ¿no? Porque al final es un cerebro cartesiano el que tú tienes. Sí, sí, sí. Cuéntanos cómo innovamos las personas o cómo debemos innovar. Bueno, un poco, yo creo que lo mismo tienes que tener claro. Bueno, ya no es para qué. Tienes que tener muy claro qué quieres hacer tú. O sea, las preguntas hay que hacerlas. Yo creo que las preguntas son súper poderosas. Y yo muchas veces hago paros y pienso qué quiero hacer, dónde me quiero mover. Por otro lado, esto hace, yo qué sé, 8 o 10 años, me hice una matriz que decía, por un lado, qué es lo que a mí me daba energía, ¿vale? Energía es felicidad. Energía, o sea, yo lo noto, pero yo soy, ¿no? Como decías, pasión, a mí hay cosas que me dan pasión y hay otras que me dan palo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que me da pasión? Pero en un eje, entonces, tenía pues cosas que me daban mucha pasión, cosas que menos. Y en el otro eje, cosas que se me daban bien. Talento. El talento. Tu talento. Entonces, aquí ya tienes 4 bloques. Claro, aquello que se te da bien y te da energía, hombre, pues está muy bien. Esto es focalízate ahí, porque cada vez que lo haces, que lo vas a hacer bien, te está dando un subidón interno impresionante. Entonces, esto es muy interesante, tener claro. Por ejemplo, ahí a mí la innovación me da energía o desarrollo de negocio, que me encanta. Claro. Pero ya no solo profesional, hay otras cosas que pueden ser pues personales, ¿vale? Luego tienes otra opción que es aquello que no te da energía pero se te da muy bien. Tú dirías, ¿qué hago con esto? Depende. Si tiene algún beneficio que a ti te interesa, pues igual lo mantienes. Por ejemplo, puede ser que energía, no que te reste. No, tampoco es que cuestión que te reste, pero no es lo que te da más subidón. Pero si esto te da dinero porque, oye, te está dando un ingreso, pues quizás lo puedes mantener para hacer lo otro. Luego puedes tener aquellas cosas que no se te dan bien, pero te dan mucha energía. Pues invierte en aprender, ¿no? Y dices, oye, pues mejora porque es algo, ¿no? El hobby o lo que tú digas. Pero es un factor motivacional, el aprendizaje. Claro. Muchísimas personas. Claro. ¿No? Es el dinero o claro. te motiva a aprender. 100%. O sea, yo aquello que no se me da bien o se me puede dar mejor, pero me da una energía, pues oye, métete ahí porque está muy bien. Y por último, ya lo que ni se te da bien ni te da energía, pues lo olvidas, que a veces hacemos cosas que te ocupan mucho tiempo y no sirve de nada. Entonces, esto, ya te digo, es una cosa muy tonta, pero que yo creo que funciona muy bien si pones a pensar qué hay en cada eje. Pero hay que hacerse la matriz, hay que priorizar hacia qué queremos hacer en la vida, ¿no? Es que el tiempo es finito. Y sobre todo encontrar el talento. Sí, sí. Que tenemos todos los seres humanos. Todos tenemos talento innato. Y yo creo que tenemos talento innato visible y que lo hemos sacado. Y hay otro que quizás está más escondido, pero también lo puedes sacar. Entonces, muy bien. Hay que ir que cada día pasa y no hay que perder el tiempo o perderlo, pero porque quieres perderlo. Bueno, porque estás en el factor energía, como el anuncio Esto es, de las pilas. Agatea, pues como a todos los invitados, te toca una tarta de caramelo salado, es espectacular, sin gluten, de Choc, para que la disfrutes. Mía. No lleva ni nocilla ni colaca, lo siento, no lleva, pero lleva mucho cariño, mucho amor y un profundo respeto y admiración por ti, te lo juro. Pues muchas gracias, me apetece un montón, el caramelo me encanta, o sea que lo voy a disfrutar muchísimo. Muy bien. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Arrancaremos con más historias bonitas y entrañables en Voces con Fondo.